Ok, en este video vamos a presentar este ejemplo ilustrativo de cómo se aplican las fórmulas o las expresiones fundamentales de la dinámica y de la cinemática, particularmente. Entonces, en este ejemplo tenemos la siguiente situación. Tenemos un disco C que gira con una velocidad angular omega 1 con respecto a la vertical. Y respecto de este disco, mientras gira, hay una barra B que gira con respecto a un eje del disco C. Eh, Aquí entonces la barra esta está en un ángulo instantáneamente, en un ángulo θ con respecto al eje horizontal de del disco y, y en la posición mostrada queremos calcular las velocidades y las aceleraciones del punto P. Entonces, esta barra gira con respecto al disco con una velocidad angular omega 2, variable en el tiempo, al igual que omega 1. Ok, entonces, lo que hay que recalcar acá es que no hay una sola forma única de resolver este problema y además la solución se puede escribir de varias maneras. Veamos cómo puede ser esto. Calculemos la velocidad, por ejemplo. Nosotros hemos visto que cuando usamos sistema auxiliar para una partícula podemos usar esta fórmula, donde la velocidad de la partícula en un sistema de referencia cero, cuando uso un sistema de referencia auxiliar, es igual a la velocidad del origen de ese sistema de referencia auxiliar con respecto al sistema de referencia cero, más la velocidad de la partícula con respecto al sistema de referencia 1, más este producto cruz de la velocidad angular del sistema de referencia 1 con respecto al sistema de referencia 0, cruz el vector de posición de la partícula P en el sistema de referencia 1. Entonces aquí lo que hay que hacer en este tipo de problema es identificar y especificar bien cuál es el sistema de referencia que vamos a usar y ser consistente durante el desarrollo. Entonces aquí vamos a considerar entonces que el sistema de referencia es el sistema 1 y, eh, entonces podemos escribir lo siguiente. El sistema de referencia 1, que está caracterizado por los ejes X1 y 1, entonces el origen tiene una velocidad 0 y la velocidad de P con respecto al sistema de referencia 1, la velocidad de P con respecto al sistema de referencia 1, la velocidad de P con respecto al sistema de referencia 1, P pertenece a la barra B que está girando con respecto a ese eje en el disco, con respecto al eje que sale de la pantalla. Entonces se puede distinguir claramente que la velocidad de P con respecto al sistema de referencia 1 es la velocidad tangencial de la partícula que podemos imaginarnos acá. Entonces esa velocidad se puede escribir como la velocidad angular del sistema de referencia 2 con respecto al sistema de referencia 1 cruz L en la dirección I super 2, que es la distancia entre el origen del sistema de referencia 1 y la partícula. Y esto se reemplaza entonces por la velocidad angular omega 2 en la dirección K super izquierdo 2, cruz L en la dirección del vector I super izquierdo 2. Al hacer ese producto cruz me queda omega 2 por L en la dirección J del sistema de referencia 2. Entonces la dirección J del sistema de referencia 2 es justamente esta dirección que está acá, ¿ya? Que coincide con la dirección instantánea del eje I super 2, perdón, I2. Ok, por otra parte tenemos que
este tercer término, y ese tercer término, entonces reemplazamos los valores. ¿Cuál es la velocidad angular del sistema de referencia 1 con respecto al sistema de referencia 0? Ese es omega 1 en la dirección J super izquierdo 1, y R sub P en el sistema de referencia 1 es L en la dirección I super izquierdo 2. Para poder hacer este producto cruz tenemos que homologar, es decir, dejar todos los vectores en el mismo sistema de referencia, y aquí entonces hemos decidido transformar el vector I sub 2 en sus coordenadas en el sistema de referencia 1. Haciendo esto y haciendo el producto cruz nos queda este término de acá, omega 1 L coseno de teta K super izquierdo 1. Entonces, lo que hacemos ahora es escribir V sub P, la velocidad de la partícula P con respecto al sistema de referencia 0, se puede escribir de esta manera, y aquí fíjense que estoy usando vectores en distintos sistemas de referencia, porque como hablo de la velocidad instantánea, entonces esa velocidad instantánea, esos vectores instantáneamente sirven para referenciar la magnitud de la velocidad. Pero yo también puedo escribir esto descomponer los vectores para homologarlo, y lo puedo escribir de diferentes maneras. Por lo tanto, todas estas expresiones que tengo acá son equivalentes, porque representan la posición relativa de los vectores en ese instante de tiempo, y esas se usan para definir cuál es la velocidad de la partícula P con respecto al sistema de referencia 0. El método 2 ahora, fíjense, es que no voy a usar un sistema de referencia, sino que voy a asumir y me voy a preocupar solamente de la barra B. La barra B tiene asociado un sistema de referencia 2 con estos ejes de coordenadas x2 y sub 2. Por lo tanto, la barra 2 tiene respecto del sistema de referencia 0 una velocidad angular omega 2 y al mismo tiempo una velocidad angular omega 1. Por lo tanto, al escribir esto quedo con esta expresión. Pero recordemos que la velocidad del origen del sistema de referencia 1 con respecto a 0 es 0. Por lo tanto, me queda que calcular solamente el término omega 2, 0 cruz RP super izquierdo 1. Pero la velocidad angular del sistema de referencia 2 con respecto al sistema de referencia 0 ya lo dije, es igual a omega 1 J super izquierdo 1 más omega 2 K super izquierdo 2. Esa porque es la velocidad instantánea simultánea que tiene la barra B. Si la barra B tiene dos velocidades simultáneas, una causada por el giro del disco y otro causada por el giro de la barra con respecto al disco. Entonces, reemplazando datos, los términos, entonces escribo la velocidad angular aquí, y aquí escribo la posición RP super 2 o RP super 1, que en este caso es lo mismo, y entonces expando las operaciones y termino con esta relación de acá. ¿Ya? Y aquí lo dejo hasta acá, y ustedes después pueden convertir el vector I super 2, por ejemplo, en sus componentes en el sistema de referencia 1 y el vector J2, y con eso lo obtienen en el sistema de referencia 1 la velocidad, o la pueden escribir en el sistema de referencia 0, etc. Fíjense que debería darle, al hacer este producto de acá, debería darle lo mismo que alguna de estas expresiones que tengo acá arriba, porque la velocidad es la misma, solamente que la hemos calculado de dos maneras distintas, y eso es la práctica que uno tiene que adquirir cuando resuelve problemas de cinemática en 3 dimensiones, que tiene que ser muy ordenado y muy consistente en seleccionar los sistemas de referencia y aplicar la fórmula de acuerdo a eso. Calculemos la aceleración ahora, la aceleración del punto P. Ahora tenemos esta expresión que ya la habíamos derivado anteriormente. Entonces, como digo, ahora para calcular la aceleración vamos a usar los mismos sistemas de referencia que hemos usado anteriormente, para usar las mismas expresiones que ya obtuvimos para las velocidades angulares y para las velocidades. Entonces, por inspección acá, de esta expresión que tengo acá, por inspección vemos que este término es 0, la aceleración del origen del sistema en coordenada 1 es 0. Ahora, alfa 1 con respecto a 0, cruz RP1, que es el segundo término, la velocidad
la aceleración angular del sistema de referencia 1 con respecto al sistema de referencia 0 es omega 1 punto J super 1 y R sub P super izquierdo 1 es L en la dirección I super izquierdo 2. Ahora necesito calcular este término de acá, este doble producto cruz, y podemos escribirlo reemplazando los vectores correspondientes, y finalmente al hacer el producto cruz termino con que este doble producto cruz es igual a menos omega 1 cuadrado por L en la dirección I super 2. Después la aceleración de la partícula P en el sistema de referencia 1, y aquí la partícula P en el sistema de referencia 1, recuerden que la partícula P está girando acá con respecto al disco, es decir, tiene una velocidad angular omega 2 con respecto al disco y tiene, por tanto, si omega 2 es variable en el tiempo, tiene una aceleración angular con respecto al disco. Y esa es lo que tenemos escrito acá. Entonces, esta es la aceleración de la partícula P con respecto al sistema de referencia 1 es igual a una aceleración centrípeta más una aceleración tangencial, que es lo que tengo escrito acá, porque esto se debe a que omega 2 también asumimos que es variable en el tiempo, por lo tanto surge una aceleración tangencial, y esta es la aceleración centrípeta por estar la partícula moviéndose en una trayectoria circular. Por lo tanto, al hacer los productos cruz obtenemos estos dos términos de acá. Por otro lado, la velocidad de la partícula P en el sistema de referencia 1 ya lo habíamos calculado antes, ¿cierto? La velocidad de la partícula P con respecto al sistema de referencia 1 es una velocidad tangencial, ¿cierto? Y esa velocidad tangencial se puede escribir de esta manera, está en la dirección en J super izquierdo 2, y entonces ahora necesito evaluar este último término de acá, que se conoce como la aceleración de Coriolis, y entonces reemplazando los valores, las expresiones equivalentes, los vectores, obtengo este término de acá. Por lo tanto, puedo escribir que la aceleración de P con respecto al sistema de referencia 0 es igual a la suma de estos términos de acá. No he hecho, para no complicarlo y para no, digamos, extendernos demasiado en este video, no he hecho la homologación de los vectores, pero eso se los dejo de ejercicio a ustedes. ¿Ok? Ahora, el método 2, vamos a ocupar y vamos a considerar que la barra B es un cuerpo rígido y ocupamos la expresión de aceleración para una partícula dentro de un cuerpo rígido. Entonces la diferencia acá es que tengo el sistema de referencia 1, la aceleración más alfa, pero en este caso de 2 con respecto al sistema de referencia 0, cruz la posición de la partícula P en el sistema de referencia 1, más omega del sistema de referencia 2 con respecto al sistema de referencia 0, y esto es entonces la aceleración centrípeta. Entonces esta expresión es equivalente, esta expresión de acá es equivalente a esta de acá, pero fíjense que hemos cambiado los índices, por lo tanto estamos aplicándolo de una manera distinta. Y en este caso entonces la aceleración, sabemos que la aceleración del origen del sistema de coordenadas es 0, sabemos que la velocidad angular del sistema de referencia 2 con respecto a 0 es la suma de las velocidades angulares simultáneas que tiene la barra B. Alfa 2 ahora, alfa 2, que es la aceleración angular de la barra o del sistema de referencia 2 con respecto a 0, es la derivada de este vector con respecto al tiempo, la derivada de la velocidad angular 2 super izquierdo 0 con respecto al tiempo. Y al hacer la derivada de estos dos términos, al aplicar la regla en cadena, obtengo que esto es igual a omega 1 punto J super izquierdo 1 más omega 1 por esta derivada más omega 2 punto por K super 2 izquierdo más omega 2 por esta derivada.
Pero J super 1, nosotros mirando el dibujo, vemos que J super 1 nunca cambia de dirección. Por lo tanto, la derivada con respecto al tiempo, y como es un vector unitario, por lo tanto, la derivada con respecto al tiempo de ese vector es 0. Y por otro lado, este vector J super 2 sí que varía en el tiempo porque a pesar de ser un vector unitario está cambiando de dirección. Y entonces sabemos nosotros que la derivada de un vector unitario con respecto al tiempo es igual a la velocidad angular de ese vector unitario cruza el propio vector unitario, y la velocidad angular del vector unitario J super 2 es omega 1 J super izquierdo 1, porque está girando respecto del disco. Reemplazando los datos entonces, reemplazando los datos y los términos, esto en la expresión anterior, escribimos esta expresión de acá. Ahora, aquí tampoco he hecho las operaciones para, digamos, para ahorrar tiempo en este video, pero si ustedes realizan las operaciones indicadas y homologan los vectores, deberían obtener la misma expresión que esta de acá. Aquí aparecen escritas de diferente manera, porque están expresadas en función de diferentes vectores, pero, y aparte que están incompletas las operaciones, pero si yo hiciera todas las operaciones y homologara a un mismo sistema de referencia, esta expresión debiera ser igual a esta expresión. Ok, eso es el ejemplo que quería, digamos, explicarles en este video para que vayan, digamos, familiarizándose y vayan dominando más bien eh, y entendiendo que estos problemas de dinámica y de cinemática en particular consisten en aplicar un set reducido de fórmulas, pero aplicarlo en forma muy consistente y muy rigurosa y muy ordenada, y uno las aplica recursivamente o repetidamente para obtener finalmente los resultados que uno busca. Muchas gracias.